prison for the murder of his pregnant wife Lacey, Scott Peterson is breaking his silence. Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En diciembre de 2002, un tranquilo pueblo de California se vio sacudido por la misteriosa desaparición de una joven que estaba esperando un hijo. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida pronto se transformó en una enorme tormenta mediática que reveló secretos, puso a prueba a la familia y cautivó a millones de espectadores. En este documental en profundidad, exploraremos la cronología de los acontecimientos, desde la mañana en que ella desapareció, pasando por la investigación que se prolongó durante meses, hasta la batalla judicial de alto perfil que mantuvo en vilo a toda la nación. Examinaremos las pruebas, los testimonios de los testigos, el frenesí mediático y cómo este caso cambió la opinión pública sobre la justicia y la confianza. Esto no es solo una historia detectivesca, es el retrato de una familia, una comunidad y un país entero en busca de respuestas. Si disfrutas de documentales de true crime detallados y profundos, este episodio te llevará paso a paso a través de una de las sagas legales más inolvidables de la historia reciente. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En California, a finales de la década de 1990, Lacey Dennis Peterson, de soltera Rocha, era vista por muchos como la personificación del clásico sueño americano. Alegre, abierta, con planes claros para el futuro y una creencia sincera de que la vida puede construirse paso a paso si sabes hacia qué estás avanzando. Nacida en 1975 en Escalón, creció en Tracy, una pequeña pero acogedora ciudad del Valle Central de California donde todos se conocían. La infancia de Lacey, como recordarían más tarde quienes estuvieron cerca de ella, fue casi ejemplar. La escuela, ayudar a su madre en la granja familiar, el baile, la participación en actividades escolares, un poco de deporte y mucha vida social. Pero todo esto era solo un prólogo de la vida adulta que construyó con una determinación asombrosa y una claridad poco común para su edad. Incluso en la escuela secundaria, Lacey destacaba no solo por su atractivo físico, cabello largo y oscuro, una sonrisa abierta y una voz suave, sino también por su energía. Tenía un don para escuchar y entablar conversaciones, haciendo que las personas se sintieran cómodas a su alrededor. Sus amigos la llamaban Sweetheart, y los profesores destacaban sus cualidades de liderazgo. Sabía inspirar sin dominar, guiando de manera suave. Tras graduarse de la escuela secundaria, Lacey se matriculó en la Universidad Politécnica de California en San Luis Obispo. Este paso marcó el primer hito significativo en su desarrollo. Allí estudió horticultura ornamental y ciencias de las plantas, una especialidad que eligió con un propósito. Desde la infancia ayudaba a su madre en los invernaderos, le encantaba cuidar flores y soñaba con abrir algún día su propio centro de jardinería o tienda agrícola. Su vida estudiantil en San Luis Obispo no fue solo una etapa de estudio, sino también un periodo en el que aprendió a ser independiente. Lacey se integró rápidamente con sus amigos universitarios, participó en eventos sociales y trabajó a tiempo parcial, no porque lo necesitara, sino porque quería sentirse independiente. En sus diarios había notas sobre el deseo de construir mi vida con mis propias manos y encontrar ese único amor que me dará seguridad y paz. Fue durante esos años cuando el destino la unió con Scott Peterson. Él asistía a la misma universidad. Era un apasionado del golf y encantaba con su cortesía y su manera segura de comportarse. Su encuentro no fue un romance arrollador a primera vista, sino más bien un acercamiento gradual. Se conocieron por primera vez en el café donde Lacey trabajaba como camarera. Scott se acercó a pedir algo y luego regresó otra vez, solo para conversar. Ella bromeaba diciendo que era demasiado educado para ser estudiante. Y él diría más tarde que su sonrisa era esa, la que recuerdas al instante. Su relación se desarrolló de forma tranquila y fluida. Paseos por el campus, fiestas con amigos en común, conversaciones interminables sobre el futuro. Al final de la universidad,
Ya eran una pareja que todos daban por sentada. Scott soñaba con una carrera en el negocio de la restauración y Lacey soñaba con un hogar acogedor con un jardín y una familia. En 1997 comenzaron a salir oficialmente y 2 años después se casaron. La boda fue pequeña, pero muy cálida. Ella no buscaba un glamour ostentoso, solo familia, amigos y una atmósfera de felicidad que Lacey, como siempre, creaba a su alrededor sin esfuerzo. Después de graduarse, Lacey trabajó arduamente para hacer realidad sus sueños. Comenzó una carrera en jardinería y diseño de paisajes. Sus proyectos se distinguían por la atención al detalle. Sabía seleccionar las plantas de modo que los jardines no solo se vieran bien cuidados, sino como si respiraran vida. Los clientes la valoraban por eso y a menudo la recomendaban a sus amigos. Construyó una reputación como profesional confiable y talentosa. Al mismo tiempo, Lacey mantenía relaciones muy cercanas con su familia, especialmente con su madre, Sharon, y su hermano, Brent. Se reunían todos los domingos, organizaban cenas familiares y planificaban las fiestas con mucha anticipación. Era una persona para la que el hogar y la familia no eran solo palabras, sino un verdadero núcleo. Incluso cuando el trabajo ocupaba gran parte de su tiempo, Lacey encontraba la energía para decorar la casa, cuidar el jardín e invitar a amigos. Sus conocidos solían decir que tenía un don para el hogar. Dondequiera que estuviera, el espacio a su alrededor parecía llenarse de calidez. Cuando Scott y Lacey decidieron mudarse a Modesto, una ciudad donde la vida transcurría con más calma, ella lo asumió como un nuevo comienzo. Era una oportunidad para construir lo que había imaginado durante tanto tiempo. Un hogar propio, un jardín bien cuidado y una vida familiar. En Modesto compraron una casa acogedora en una calle tranquila cerca del centro de la ciudad. No era una mansión lujosa, pero era exactamente lo que ella quería. Una cocina luminosa, una sala de estar espaciosa y un pequeño patio trasero donde con gusto plantó parterres de flores. En ese periodo, Scott comenzó a trabajar en ventas y Lacey se concentró en la casa y en sus proyectos de paisajismo. También enseñaba un poco, ayudando a amigos y estudiantes universitarios con botánica y cuidado de plantas. Pronto se convirtió en una figura conocida del vecindario. A menudo se la veía trabajando en el jardín, comprando en las tiendas locales y paseando a su perro. La gente la describía como amable, siempre dispuesta a sonreír y a charlar brevemente. A comienzos de los años 2000, Lacey parecía estar viviendo la vida que había planeado desde su juventud. Soñaba con la maternidad, y enterarse de que estaba embarazada fue un momento especial para ella. Sus amigos decían que literalmente irradiaba luz durante ese periodo. Planificaba la habitación del bebé, elegía telas, revisaba catálogos de muebles y juguetes. Le encantaba compartir sus planes. Reía diciendo que sería la mamá más organizada del mundo. Y ya sabía cómo se vería la casa en los primeros meses después del nacimiento del bebé. Ella y Scott habían elegido un nombre: Connor. Asistía a clases para futuras madres, socializaba activamente con otras mujeres embarazadas y desarrolló una pasión por cocinar comidas caseras y saludables. Quienes la conocían decían que no solo estaba esperando un hijo, sino que estaba construyendo a su alrededor un futuro lleno de cuidado y amor. Durante este periodo se volvió especialmente cercana a su madre. Llamaba con frecuencia a su amiga de la universidad y aprovechaba cada oportunidad para tomar fotos familiares. Más allá de su vida doméstica, Lacey seguía siendo activa. Le encantaba cocinar, organizar cenas festivas y recibir invitados. Para Acción de Gracias, ponía la mesa de una manera tan hermosa que podría haber aparecido en la portada de una revista gastronómica. Todo cuidadosamente dispuesto, flores de temporada, el aroma del pavo asándose. Planificaba la Navidad con antelación, decorando la casa con guirnaldas y colocando un árbol de Navidad natural que ella misma elegía. Su sentido del gusto era impecable y su atención al detalle casi profesional. Es importante entenderlo. Lacey no era una celebridad. No buscaba publicidad ni estaba involucrada en proyectos de alto perfil. Vivía una vida ordinaria, pero muy plena.
era vista como la vecina perfecta. Educada, atenta y llena de energía. Encarnaba una visión de la comodidad del hogar y los valores familiares que muchos compartían sinceramente. A Lacey le encantaban los paseos por el parque, especialmente temprano por la mañana, justo cuando salía el sol. Le gustaba beber café con canela, describiéndolo como el olor de una mañana tranquila. Sus amigos recordaban que no le gustaban las fiestas ruidosas y prefería reuniones cálidas con personas queridas. Adoraba planificar, ya fuera un viaje, la compra de muebles o simplemente un almuerzo de fin de semana. Todo estaba cuidadosamente anotado en su agenda y cada detalle meticulosamente pensado. Tenía una naturaleza suave, pero sorprendentemente tenaz. Si se comprometía con algo, ya fuera organizar una fiesta, diseñar un jardín o ayudar a un amigo, lo llevaba hasta el final. Esta combinación de ternura y fortaleza interior la convertía en una persona en la que se podía confiar. Uno de sus pasatiempos favoritos era decorar para las fiestas. Decoraba magistralmente su casa para Halloween, Pascua y el 4 de julio. Amaba las flores frescas, las velas, las mantas acogedoras y la iluminación suave. Incluso sus vecinos comentaban que su casa siempre parecía sacada de una revista de estilo de vida. Parecía feliz en su relación con Scott. Sus amigos en común los recordaban como una pareja joven típica. Cenas a solas, compras juntos, barbacoas con los vecinos y viajes para visitar a sus padres. Lacey era una persona muy orientada a la familia y hablaba a menudo de querer 3 hijos, un gran jardín y perros. Ya tenían una Golden Retriever llamada Mackenzie y Lacey la trataba como a un miembro de la familia. Para diciembre de 2002, Lacey se preparaba para la Navidad con especial emoción. Decoraba la casa imaginando cómo sería todo con la llegada del nuevo bebé. Tenía una lista de regalos, planes para una cena familiar, estaba eligiendo pequeños detalles para la fiesta y esperaba con ilusión el comienzo del nuevo año. Su vida estaba llena de cosas sencillas pero profundamente humanas. Amor por el hogar, cuidado de los seres queridos, sueños sobre un hijo futuro y las tranquilas alegrías de la vida cotidiana. Lacey Peterson era una persona real que vivía el sueño de la familia, el hogar, la calidez y el amor. Construyó su pequeño mundo con la convicción de que todo aún estaba por venir. Y eso hace que su imagen sea especialmente vívida, casi tangible, como si todo estuviera ocurriendo en algún lugar muy cercano. En la casa de al lado, en una calle conocida, en un suburbio estadounidense común. La víspera de Navidad en Modesto en 2002 comenzó de manera tranquila y pausada, como suele ocurrir en los pequeños suburbios de Estados Unidos. Diciembre huele a tierra húmeda y a abeto. Las luces de colores parpadean en los jardines. Los vecinos se desean felices fiestas, y en el aire flota la sensación de que se acerca algo bueno y familiar. Para Lacey Peterson, ese día debía ser uno de esos que más tarde se recuerdan con cariño. Una mañana en casa, pequeñas tareas, un paseo con el perro y los preparativos finales para las reuniones festivas. Estaba prácticamente en su último mes de embarazo. El parto estaba previsto para febrero y el nombre del bebé ya había sido elegido: Connor. La familia se preparaba para la Navidad con una emoción especial. Sería su última fiesta juntos antes de que la risa de un niño llenara la casa. En la mañana del 24 de diciembre de 2002, Lacey se despertó alrededor de las 7 de la mañana. La casa de Covena Avenue tenía el aspecto típico del día previo a las fiestas. Un árbol de Navidad decorado en la sala de estar. Una lista de compras sobre la encimera de la cocina y en el refrigerador los ingredientes para la comida festiva. Más tarde, los vecinos recordaron haberla visto en el jardín alrededor de las 8:30 de la mañana. Ajustando decoraciones y hablando con alguien a través de la cerca. Llevaba ropa clara y zapatos cómodos, del tipo que solía usar cuando paseaba al perro. Esa misma mañana, Scott Peterson, según su propio relato, planeaba ir a pescar a Berkeley, un puerto ubicado a aproximadamente 1 hora y media de casa. Cargó su equipo en el coche y, según los registros oficiales,
salió alrededor de las 9:30 de la mañana. Lacey, según afirmaron más tarde los investigadores, planeaba salir a caminar con su Golden Retriever, Mackenzie, y luego pasar por la tienda para comprar los víveres para la cena festiva. Todo parecía absolutamente normal, casi demasiado rutinario, como suele suceder antes de que el mundo familiar se derrumbe de repente. Alrededor de las 10:30 de la mañana, los vecinos vieron a la perra Mackenzie. Estaba sola, con la correa puesta, pero sin su dueña. Esto resultó inquietante, aunque no alarmante. La gente asumió que Lacey debía de estar cerca. Una de las vecinas llevó al perro de regreso al patio de los Peterson, cerró la verja y continuó con sus asuntos. Parecía que todo se resolvería solo y que Lacey aparecería en unos minutos. Pero no apareció. Scott regresó a casa alrededor de las 4:30 de la tarde. Dijo que guardó la lancha en el garaje, entró en la casa e inmediatamente notó que Lacey no estaba. El televisor estaba apagado y sus pertenencias, incluido el bolso, las llaves y el teléfono, estaban sobre la mesa. No había señales de desorden, ni indicios de forcejeo, ni nada que indicara de inmediato que hubiera ocurrido algo terrible. Pero su ansiedad comenzó a crecer cuando se dio cuenta de que el perro estaba en casa. Pero ella no. Primero llamó a su suegra, Sharon Rocha, para preguntarle si sabía dónde estaba Lacey. La respuesta fue negativa. En cuestión de minutos, la familia ya estaba discutiendo qué hacer a continuación. Víspera de Navidad, una mujer embarazada que no había contactado a nadie en todo el día. No solo era extraño, era francamente aterrador. A las 5:47 de la tarde se realizó una llamada a la policía de Modesto. El agente de turno recibió el reporte de una persona desaparecida, Lacey Peterson. Una mujer embarazada, con 8 meses de gestación, no regresó de un paseo. Nadie la ha visto desde esta mañana. El agente procesó la llamada y en pocos minutos una patrulla llegó a la casa de Covenant Avenue. Los oficiales inspeccionaron el patio, confirmaron que no había señales de entrada forzada y entraron en la vivienda. Lo primero que llamó la atención fue el espacio perfectamente cuidado, casi anticipando las fiestas. Utensilios de cocina preparados sobre la mesa, el suave resplandor de las luces decorativas en la sala y la música navideña que Lacey solía poner por las mañanas. Era como si hubiera salido un momento y esperara regresar en cualquier instante. Pero el tiempo pasaba y ella seguía ausente. Su bolso con documentos, su teléfono y sus llaves. Todo permanecía en la casa. Una mujer con 8 meses de embarazo no podía simplemente desaparecer en pleno día sin dejar rastro. Alrededor de las 6 de la tarde, llegaron unidades policiales adicionales a la vivienda. Comenzó una búsqueda preliminar de la zona y el interrogatorio de los vecinos cercanos. En la oscuridad de la tarde invernal, las luces intermitentes de los coches patrulla iluminaban las fachadas de las casas. Los vecinos salieron a la calle, intercambiaron miradas y llamaron a amigos. Nadie podía recordar nada sospechoso. Nadie oyó gritos ni vio vehículos extraños. Para las 7 de la tarde, la situación ya no se percibía como un simple retraso o un malentendido casual. La policía elaboró una descripción de Lacey. 27 años, 8 meses de embarazo, aproximadamente 160 centímetros de estatura, cabello oscuro, vestida con ropa deportiva clara. Esta información comenzó a difundirse por las redes de radio y los canales internos. Voluntarios del vecindario recorrieron las calles cercanas, parques y la ribera del río Tuolumne, un lugar popular para pasear donde Lacey solía ir con su perro. La búsqueda no dio resultados en las primeras horas. Al caer la noche, se sumaron al operativo rescatistas con linternas y cámaras de imagen térmica. Las personas revisaban patios, inspeccionaban terrenos baldíos y miraban dentro de garajes y edificaciones auxiliares. El aire se volvía más frío, y cuanto más tiempo pasaba sin noticias, mayor era la tensión. Ya no se trataba de una simple desaparición. En el ambiente se percibía una inquietud palpable, ese silencio espeso y pegajoso que surge cuando la vida cotidiana deja de serlo. Para las 8 de la noche,
Toda la familia se había reunido frente a la casa de los Peterson. La madre de Lacey, Sharon, llegó casi de inmediato después de la llamada. Intentaba mantenerse serena, pero su rostro dejaba claro que algo iba mal. Amigos de la familia llevaron mantas y café caliente y ayudaron a coordinar la búsqueda. La policía instaló un puesto improvisado justo al borde de la calle. La radio de despacho no dejaba de sonar. 12. Revisar zona del parque. 15. Negativo. Regresando a base. El tiempo transcurría. El teléfono de Lacey no respondía. Para las 11 de la noche, la situación fue clasificada oficialmente como una desaparición en circunstancias sospechosas. En casos así, el protocolo exigía la respuesta más amplia posible, especialmente cuando se trataba de una mujer embarazada. La policía notificó a las unidades regionales y los primeros comunicados breves fueron enviados a los medios. Buscan a mujer desaparecida en Modesto. Las luces permanecían encendidas en la casa de los Peterson y los coches patrulla estaban estacionados afuera. La familia permanecía allí. Los amigos traían fotografías y la policía recopilaba información sobre las posibles rutas de Lacey. Todo indicaba que su desaparición había ocurrido en una franja de tiempo muy corta, entre su paseo matutino y el momento en que el perro regresó solo a casa. Esa franja resultó alarmantemente estrecha. La noche pasó sin dejar rastro alguno. Al amanecer del 25 de diciembre, mientras otras familias en todo el país se reunían para los desayunos festivos, la casa de Covena Avenue seguía siendo el centro de la operación de búsqueda. Voluntarios peinaban el parque, el terraplén, el cauce del río, campos vacíos y matorrales. La policía revisaba llamadas telefónicas, listas de pacientes en hospitales e interrogaba a conductores que pasaban por la zona. En la casa de los Peterson ya no se escuchaban villancicos. En su lugar, la radio transmitía de manera constante avisos sobre la mujer desaparecida. A partir de ese momento, el caso trascendió Modesto. Las fotografías de Lacey se difundieron por todo el condado. Se colocaron pancartas en las autopistas y las cadenas locales de televisión comenzaron a emitir breves reportes. Su imagen apareció en pantallas de teléfonos y televisores, y una sensación pesada envolvió a la ciudad, como si el curso normal de la vida se hubiera detenido. Los días siguientes de la búsqueda se convirtieron en los más intensos en la historia del pequeño pueblo californiano. Cientos de voluntarios se unieron a la operación. Personas que no conocían a la familia acudían con linternas, agua y ropa de abrigo. No se encontró ningún rastro de Lacey. Con cada día que pasaba, la esperanza de que regresara a casa con vida se volvía más frágil, pero la familia se negaba a rendirse. Durante enero y comienzos de la primavera, la búsqueda continuó. Grandes extensiones a lo largo de la bahía, parques y zonas rurales fueron registradas una y otra vez. Los reporteros instalaron campamentos cerca de la casa de los Peterson, pero incluso ellos no conocían el desenlace de la historia. Había reportajes televisivos, pero casi ninguna noticia oficial. La mujer embarazada desaparecida se convirtió en un símbolo para muchos estadounidenses. Se hablaba de ella en cafés, en las calles y en las noticias. La ciudad vivía entre la esperanza y el miedo. No fue hasta abril de 2003 cuando esta angustiosa incertidumbre llegó a su fin. El 13 de abril, un hombre que paseaba a su perro por la orilla de la bahía de San Francisco vio algo en el agua que al principio creyó que eran restos arrastrados por la marea. Resultaron ser restos humanos. Al día siguiente, el 14 de abril, se encontró algo cerca que confirmó los peores temores de la familia. Restos del niño que estaban esperando. Pocos días después, las pruebas de ADN lo confirmaron. Eran Lacey Peterson y su hijo, Connor. En ese momento, la historia que había comenzado en una tranquila mañana de Navidad se transformó en una tragedia nacional. La ciudad, la familia, el país entero. Todos esperaban noticias y ahora habían llegado. El miedo sin nombre adquirió un rostro. La sonrisa de la mujer en las fotografías navideñas se convirtió en un símbolo no de la festividad,
sino de una pérdida que ya no podía revertirse. Pero con esto comenzó una nueva etapa, una etapa en la que las emociones pasaron al primer plano y no el trabajo frío de los investigadores. Las autoridades anunciaron oficialmente el inicio de una investigación a gran escala que debía responder a la pregunta principal: ¿qué le ocurrió a Laci Peterson? Cuando los cuerpos fueron encontrados en abril de 2003, el país llevaba casi 4 meses cautivado por la historia. Cientos de reportajes, horas de cobertura televisiva, decenas de teorías y ni una sola respuesta definitiva. Cuando se difundió la noticia de que los restos pertenecían a Laci Peterson y a su hijo, la atención sobre el caso alcanzó niveles sin precedentes. Modesto, antes una ciudad tranquila y acogedora, se convirtió en el epicentro de un drama criminal nacional. Y en esos días, mientras el dolor de la familia se entrelazaba con los destellos de las cámaras de televisión, la policía inició la siguiente fase: una investigación exhaustiva y fría. En los primeros días tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores se concentraron en reconstruir los acontecimientos de la mañana de Navidad, el 24 de diciembre de 2002, el día en que Laci desapareció. Esta cronología se convirtió en la base de todo el caso. Grandes paneles fueron colocados por toda la sala de trabajo del grupo especial. Mapas de la ciudad, imágenes satelitales de rutas, registros de llamadas telefónicas y fotografías de cámaras de vigilancia. Cada fragmento, cada prueba, incluso el detalle más pequeño, podía ser la clave para resolver el misterio. La policía reconstruyó paso a paso el recorrido de Laci, la hora de sus últimas llamadas, sus interacciones con los vecinos y las declaraciones de los testigos que la vieron la mañana de su desaparición. Prestaron especial atención al intervalo de tiempo entre el último avistamiento y el momento en que su esposo denunció su desaparición. De manera paralela, los investigadores procesaban las pruebas recuperadas en la playa donde se hallaron sus restos. El examen forense se llevó a cabo bajo el más estricto secreto. Los expertos establecieron un hecho clave: Laci murió el mismo día en que desapareció. Esto significaba que todo ocurrió mucho antes de que el país comenzara a buscarla, mucho antes de los primeros informes en los medios y de los esfuerzos de los voluntarios. Los detalles del examen no se hicieron públicos para no interferir con la investigación, pero para los profesionales fue suficiente para concluir que no se trataba de un accidente. Los investigadores comprendieron que estaban ante un crimen meticulosamente planificado. A medida que la investigación entraba en su fase activa, el primer paso fue identificar a las personas más cercanas a Laci. Es un procedimiento estándar. Las estadísticas muestran que las pistas suelen encontrarse cerca. La atención se centró en su esposo, Scott Peterson. Él fue la última persona que vio a Laci con vida, y su coartada debía ser examinada con especial minuciosidad. Desde el principio, Scott fue una figura de interés no solo para los investigadores, sino también para los periodistas. Joven, atractivo y seguro de sí mismo, participaba en la búsqueda, daba entrevistas y pedía ayuda al público. En las primeras semanas tras la desaparición, fue el rostro visible de toda la campaña. Hablaba de cómo esperaba un hijo y de cómo se estaba preparando para convertirse en padre. En las fotografías tomadas durante esos días, aparecía contenido y sereno, la imagen de un esposo afligido. Pero los investigadores veían más allá de las imágenes de las noticias. Escuchaban cómo hablaba, tomaban nota de lo que no decía y observaban cómo respondía a las preguntas más insistentes. Y pronto comenzaron a notar que algo no encajaba. Scott afirmó que la mañana del 24 de diciembre fue a pescar a la bahía de San Francisco, cerca de la marina de Berkeley. Describió con detalle la hora de salida, la ruta, el muelle y la embarcación en la que planeaba pasar varias horas en el agua. Para los investigadores, esta coartada se convirtió en un elemento clave del caso. Cada palabra fue verificada. Examinaron la ruta que describió. Solicitaron grabaciones de cámaras de vigilancia de las autopistas y del estacionamiento de la marina y revisaron recibos y registros telefónicos. Parte de la historia se confirmó. Efectivamente había sido visto en la marina.
Pero otros elementos plantearon serias dudas. Ciertos periodos de tiempo no estaban respaldados ni por pruebas técnicas ni por testimonios de testigos. También había detalles extraños, aspectos que inicialmente describió de una manera y que luego relató de forma diferente durante interrogatorios posteriores. Los investigadores lo sabían bien. Una coartada que se desmorona bajo su propio peso rara vez es una coincidencia. Pero no podían apresurarse a sacar conclusiones. Se trataba de un caso de alto perfil y el más mínimo error podía arruinarlo todo. Pronto, el foco de la investigación comenzó a desplazarse de un círculo impreciso de sospechosos hacia una persona concreta. El comportamiento de Scott durante esas semanas resultaba cada vez más cuestionable. Cuando la familia de Laci organizaba conferencias de prensa y pedía ayuda públicamente, él aparecía con menos frecuencia de la esperada. Algunos testigos afirmaban que parecía demasiado tranquilo para un hombre que había perdido a su esposa embarazada. Los investigadores registraban cada aparición. Y entonces ocurrió algo que se convirtió en un punto de inflexión. Salió a la luz información sobre las relaciones extramatrimoniales de Scott. No solo los investigadores se enteraron de ello. Todo el país lo supo poco después. La imagen del esposo afligido comenzó a resquebrajarse. Este hecho por sí solo no demostraba su culpabilidad, pero cambió radicalmente la percepción pública y dio a la investigación una nueva dinámica. A partir de entonces, Scott fue sometido a vigilancia las 24 horas del día. Agentes de paisano lo seguían, registrando cada desplazamiento y cada encuentro. Sus llamadas, correos electrónicos y transacciones financieras fueron analizados. Todo esto se recopiló de manera cuidadosa y metódica como parte de las pruebas. Los investigadores también comenzaron a examinar con mayor profundidad los detalles relacionados con la embarcación y el viaje de pesca. La revisión reveló que algunas de las acciones de Scott el día de la desaparición no encajaban con el patrón de un viaje de pesca rutinario. Además, los investigadores obtuvieron información sobre su comportamiento en los días previos, y ese comportamiento generó aún más preguntas. Los interrogatorios se volvieron cada vez más duros. Si en las primeras semanas lo habían tratado como al esposo de una mujer desaparecida, ahora lo trataban como a alguien que podría estar implicado. Scott respondía con calma, pero se mostraba cada vez más confundido en los detalles. Recordaba ciertos horarios de manera diferente según el interrogatorio. Esto no era una prueba directa, pero sí una señal de alerta para los investigadores. Mientras tanto, el trabajo de los expertos forenses avanzaba en paralelo. Sus conclusiones, concisas, precisas y claras, dieron a los investigadores motivos para concluir que la muerte de Laci ocurrió el mismo día de su desaparición. No se encontraron indicios de un accidente. Los expertos mantuvieron los detalles en reserva para no traumatizar a la familia ni influir en el juicio. Pero para los investigadores todo estaba claro. Se había cometido un delito. El ambiente en las reuniones del departamento se volvía cada vez más tenso. Cuanto más profundizaban los investigadores, más nítidamente se perfilaba la figura de Scott Peterson. Su coartada se desmoronaba, su comportamiento resultaba cuestionable y su vida personal se parecía cada vez menos a la del esposo ejemplar que mostraba públicamente. La indignación pública también crecía. Reporteros permanecían apostados frente a su casa las 24 horas del día. Los noticieros nocturnos comenzaban con imágenes de Scott. Su caminata hacia el coche, sus conversaciones con la policía, su mirada esquiva ante las cámaras. Todo era analizado por expertos forenses, psicólogos y abogados. Cada gesto se convertía en objeto de debate. Sin embargo, los investigadores se mantenían concentrados. Necesitaban pruebas, no emociones. Pronto obtuvieron una ventaja crucial. El análisis de los registros telefónicos y de los desplazamientos de Scott reveló incoherencias. Algunas llamadas realizadas ese día no coincidían con sus declaraciones. Los intervalos de tiempo sugerían que podría haber estado en lugares distintos a los que afirmaba. Su coartada se vio aún más debilitada por datos sobre compras y actividades realizadas poco antes de la desaparición de Laci. Varios de los artículos que había comprado resultaban extraños.
teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas y el inminente nacimiento de su hijo. Estos hallazgos reforzaron la posición de la investigación. Para abril, los investigadores estaban listos para actuar de manera decisiva. Scott aún no había sido acusado formalmente, pero se encontraba bajo vigilancia constante. Y entonces llegó el golpe final. El 18 de abril de 2003, los detectives recibieron información. Scott había salido de Modesto en dirección a la frontera estatal. En su automóvil se encontró una gran suma de dinero en efectivo, documentos a nombre de otra persona y objetos que indicaban un posible intento de fuga. El arresto fue rápido y eficaz. Varios vehículos bloquearon su coche y los detectives le presentaron la orden de detención. Las cámaras de noticias ya estaban cerca. En cuestión de minutos, el país entero vio las imágenes que se transmitieron por todas las cadenas nacionales de televisión. Scott Peterson esposado. Para los investigadores, este fue el final de la primera etapa y el comienzo de una nueva. La investigación se prolongó durante meses, con el público siguiendo cada paso, pero lo más importante estaba por venir: el juicio. Allí es donde se revelaría la verdad. El juicio por la desaparición y muerte de Laci Peterson comenzó con un nivel de atención que superó incluso al de algunos casos de alto perfil de la década de 1990. Semanas antes de la primera audiencia, los periodistas comenzaron a reunirse frente al tribunal. Las cadenas de televisión instalaron estudios móviles y los periódicos y noticieros dedicaron emisiones completas al caso. No era solo un juicio, era un fenómeno mediático masivo. El público ya había formado una opinión clara sobre la culpabilidad de Scott Peterson, pero era en la sala del tribunal donde la investigación debía probarlo legalmente. Los fiscales comenzaron presentando al jurado toda la cadena de acontecimientos: la desaparición de Laci en la víspera de Navidad, la búsqueda, el hallazgo de los cuerpos en primavera y la investigación que condujo gradualmente hasta su esposo. Los fiscales subrayaron que el caso no se basaba en un solo hallazgo espectacular, sino en una multitud de indicios que, en conjunto, formaban una imagen coherente. Una parte clave de la acusación fue la cronología de las acciones de Scott el día de la desaparición. Él afirmaba que la mañana del 24 de diciembre había ido a pescar a la bahía de San Francisco. Sin embargo, la investigación estableció que no tenía planes previos para ese viaje, ni siquiera una licencia de pesca comprada con antelación. El combustible se había cargado el día anterior y la embarcación fue botada a una hora concreta, que coincidía de manera extraña con el momento estimado de la desaparición de su esposa. La acusación enfatizó que su coartada era artificial y construida apresuradamente. Los fiscales prestaron especial atención a las pruebas relacionadas con la zona de la bahía. Durante las búsquedas e inspecciones, encontraron indicios de que Scott había investigado las condiciones meteorológicas y los patrones de las mareas en el área donde supuestamente pescaba. También descubrieron información sobre la compra de cemento, materiales que, según los investigadores, podrían haberse utilizado para lastrar la embarcación. Esta información no constituía una prueba directa, pero proporcionaba un contexto significativo para comprender lo sucedido. Las llamadas telefónicas también desempeñaron un papel importante. Durante el periodo en que Laci fue reportada como desaparecida, Scott se comportó de una manera que muchos consideraron extraña. Llamaba a amigos, les decía que estaba buscando a su esposa, pero se mantenía tranquilo, no mostraba pánico ni las reacciones típicas de un esposo desesperado. Los registros de llamadas, así como los datos de los desplazamientos de su teléfono móvil, ayudaron a los investigadores a reconstruir con precisión su ruta ese día. Las contradicciones entre sus palabras y los datos técnicos se convirtieron en uno de los pilares del caso de la Fiscalía. Especialmente contundente fue el testimonio de Amber Frey, una mujer con la que Scott mantenía una relación sentimental. Ella declaró públicamente que, antes de la desaparición de Laci, Scott le había dicho que estaba solo y que su esposa había muerto. Estas declaraciones se produjeron varias semanas antes del 24 de diciembre. En la sala del tribunal, este hecho fue un golpe demoledor para la defensa. Los fiscales presentaron grabaciones de audio de sus conversaciones, en las que Scott, incluso después de la desaparición,
continuaba presentándose como un hombre que ya había perdido a su esposa. Este testimonio se convirtió en uno de los momentos emocionales más intensos de todo el juicio y tuvo un impacto profundo en la percepción del jurado. La defensa construyó su estrategia sobre varios puntos clave. En primer lugar, los abogados intentaron cuestionar la precisión y la interpretación de las pruebas. Argumentaron que la ausencia de un testigo directo del crimen significaba que la acusación se basaba en pruebas circunstanciales. En segundo lugar, plantearon la posibilidad de que Laci hubiera sido víctima de terceros y que la atención centrada en Scott fuera simplemente el resultado de la presión de la opinión pública. También cuestionaron las pruebas forenses relacionadas con los movimientos de las mareas, la ruta de la embarcación y el momento de la muerte. Sin embargo, la Fiscalía contraatacó de manera dura y metódica. Armó una cadena de pruebas como si fuera un único rompecabezas. Compras, llamadas telefónicas, comportamiento, contradicciones en los testimonios y declaraciones de testigos. La cuestión del motivo ocupó un lugar especial en el caso. La acusación sostuvo que Scott no deseaba una vida familiar ni la paternidad, y que por ello planificó sus acciones con antelación para liberarse de sus obligaciones. Recordaron al jurado que fue precisamente en ese periodo cuando mantenía una relación extramatrimonial, proyectando la imagen de un hombre libre y llevando, en esencia, una doble vida. El juicio se celebró en una atmósfera de extrema tensión. En la sala estaban presentes los familiares de Laci, representantes de los medios de comunicación y numerosos observadores. Cada audiencia se convertía en tema de los noticieros nocturnos. Cientos de personas esperaban fuera del tribunal, pendientes de cualquier noticia. Los abogados de ambas partes trabajaban al límite. La defensa intentaba presentar ante el jurado a un hombre injustamente acorralado por la opinión pública, mientras que la acusación trataba de retratar a un hombre que había engañado fríamente a todos a su alrededor. Una de las pruebas clave de la Fiscalía fue el hallazgo de rastros biológicos asociados con el barco y el vehículo de Scott. Aunque nada de esto proporcionaba un vínculo directo con lo ocurrido, el conjunto de las pruebas, según los expertos, indicaba que Scott podría haber estado en la zona donde posteriormente se encontraron los cuerpos. Los jurados escucharon atentamente el testimonio de científicos forenses, expertos en dinámica de corrientes y analistas de pruebas. El juicio estuvo repleto de detalles técnicos y, para muchos espectadores que seguían el proceso a través de las noticias, parecía una construcción compleja pero implacablemente armada. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la atmósfera en la sala del tribunal se volvió casi palpable. Los fiscales se dirigieron al jurado evocando la mañana de Navidad, las esperanzas de la familia y los preparativos de Laci para el nacimiento de su hijo. Les pidieron que no miraran solo números y gráficos, sino también el comportamiento de un hombre que, según ellos, había mentido desde el principio. La defensa insistió en que no existían pruebas directas y que la emoción no debía sustituir a los hechos. Solicitaron un veredicto basado en el beneficio de la duda. Tras meses de audiencias, contrainterrogatorios y testimonios de decenas de testigos y expertos, el jurado se retiró a deliberar. La espera duró varios días. La tensión era tal que multitudes comenzaron a reunirse fuera del juzgado, aguardando el veredicto como el clímax de un drama nacional. Y entonces, en noviembre de 2004, se anunció el veredicto. Culpable. Scott Peterson fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Laci, y de su hijo no nacido. El veredicto provocó una reacción violenta. Muchos lloraban justo fuera del tribunal, otros aplaudían. Los medios transmitieron todo el acontecimiento en directo. El tribunal determinó el grado máximo de culpabilidad. Más tarde, en una audiencia separada, se decidió la sentencia. Scott Peterson fue condenado a muerte. Para la familia de Laci, esta decisión fue un desenlace difícil pero lógico tras meses de espera. Para el país, simbolizó un caso de alto perfil en el que una tragedia personal se convirtió en una historia nacional. Pero ahí no terminó todo. Años después, cuando el furor mediático se había disipado, la defensa de Scott logró que la Corte Suprema de California concediera un nuevo juicio parcial.
La cuestión no era la existencia de pruebas que demostraran su inocencia, sino violaciones procesales durante la selección del jurado. En agosto de 2020, el tribunal anuló la sentencia de muerte, manteniendo al mismo tiempo el veredicto de culpabilidad. Esta revocación no constituyó una absolución, sino únicamente que la sentencia debía ser revisada. En diciembre de 2021, el tribunal emitió un nuevo fallo: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Scott Peterson siguió siendo condenado por el asesinato de su esposa y su hijo, pero su condena a muerte fue conmutada por cadena perpetua. Actualmente cumple su sentencia en una prisión estatal de California, y su nombre quedará para siempre ligado a uno de los juicios más controvertidos de la historia reciente de Estados Unidos. Este es el final de un proceso que muchos han llamado el juicio de la década.